Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Nosotras, un episodio que realmente me emociona mucho porque soy cinéfila desde más o menos los 15 años y además soy feminista. Y hoy hablaremos del cine con perspectiva de género en el marco del Tour 2026 de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Y para ello les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Stephanie Goitortua, directora operativa del MIC Género. Felicidades por estos 15 años del MIC Género. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la felicitación del festival y por la invitación a este programa. Un gusto tenerte aquí para primero platicar sobre qué es el cine con perspectiva de género, por qué es importante también hacer activismo a partir del cine con perspectiva de género y también para que nos cuentes los chismecitos de esta 15ª edición del Mi Género. Yo quiero comenzar diciendo, para que vayamos reflexionando con la audiencia, que el cine, así como otros productos culturales, nos enseñan formas de pensar, de sentir, de desear y de ver el mundo. Y una gran cantidad de películas que vemos desde la infancia están cargadas de estereotipos de género que también nos enseñan cómo debería de verse la sociedad y qué rol deberíamos de tener cada persona en esta sociedad. Así que en este sentido, Stephanie, ¿por qué es importante que exista una muestra de cine con perspectiva de género? Pues como bien lo has mencionado, parte del cine es qué se representa en la pantalla. Y pues el cine convencional, por llamarlo de alguna forma, muestra narrativas hegemónicas que refuerzan roles, estereotipos y sus violencias. Entonces, cuando vemos un cine con perspectiva de género y que también habla de derechos humanos, por ejemplo, se cambia el punto de vista de quien habla para mostrar toda la complejidad de las minorías que son discriminadas, de las desigualdades sociales, de cómo esto en verdad afecta al cuerpo social, no nada más a las minorías, sino a todo el entramado social. Y los espectadores, las espectadoras que acuden a ver este cine, que muchas veces incomoda, porque lo que vemos en la pantalla a veces nos reta. Normalmente el cine con perspectiva de género no es un cine, digamos, sencillo, así como de digerir, sino que nos plantea preguntas. Y nos plantea preguntas sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad, tanto, pues, ahora sí que personalmente, de cómo yo me estoy comportando con la otredad, pero también si estoy siendo activo o pasivo dentro de transformaciones sociales, qué tanto me involucro con movimientos, qué tanto me sensibilizo, qué realidades no estoy viendo. Y justamente en el momento en que hay un cine con perspectiva de género, estas minorías que normalmente sufren de discriminación toman su voz propia para poder pues decir quiénes son, decir qué les duele, decir cómo podemos cambiar, cómo nos podemos transformar y poco a poco lograr una sociedad un poco más igualitaria, más justa, más incluyente. Entonces, bueno, de ahí que sea tan importante llevar cine con perspectiva de género a la pantalla. Buenísimo. Me gustaría, ahorita que te escucho, que podamos indagar más en quiénes son estas minorías o grupos históricamente excluidos, porque es cierto, el Mi Género no aborda solamente las historias de las mujeres, las visiones de las mujeres. ¿Qué otros personajes podemos encontrar en el Mi Género? Muy buena tu pregunta y bueno, voy a enlazar un poco con una de las categorías, las categorías del festival, que son 12 categorías, las cuales ampliamente las pueden revisar dentro de la página del festival para que se den una idea de qué va. Como bien dices, no solamente habla de las mujeres, que es sin duda muy importante y que históricamente hemos estado siempre en una resistencia, en una lucha, y que por eso mismo presentar películas dirigidas por mujeres es urgente. También, por ejemplo, se habla de los migrantes, de las movilidades humanas, de qué pasa en las fronteras, cómo los cuerpos que atraviesan fronteras también son atravesados estos cuerpos por violencias.
También hablamos, por ejemplo, de la ecología con los ecofeminismos, la relación con el territorio, cómo también el territorio puede ser saqueado, puede ser vulnerado, explotado. También, por ejemplo, la minoría de las infancias, que pocas veces son vistas, son volteadas a ver, las infancias y sus derechos. O también, por ejemplo, los adultos de edades más avanzadas, como por ejemplo es la categoría de etarismo, que justamente se refiere a eso, de cómo hay una discriminación que también sucede por edad y que muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y sin embargo, es importantísimo reflexionar y ver cómo estas personas pues son tratadas, discriminadas, excluidas, y en ese sentido pues cuestionarnos por qué sucede esto y sacar de la norma, porque muchas veces, regresando como a la pregunta anterior, el cine convencional con sus narrativas nos plantean reproducciones de identidades que se vuelven como normalizadas, lo que es normal, lo que así debe de ser, el deber ser. En cambio, cuando se traslada el punto de vista, como mencionaba hace un rato, hacia estas otras experiencias de vida que son súper complejas, entonces podemos empezar a ver cómo estas personas, estas minorías, también requieren de ser incluidas, también requiere de que se les respeten sus derechos, y qué importante que estas historias sean narradas por ellas y ellos mismos. Así es, también vi que, o sea, la primera película que yo quiero ver es la de Kit Kat, del buenísima. Club de Berlín, que Sí. es un club LGBTIQ en Berlín, y yo creo que esa película va a estar fabulosa. Entonces, también la comunidad LGBT forma parte del micgénero, Sí. porque sabemos que también están todos estos feminismos que quieren hablar solo de las mujeres biológicas, y a mí me encanta que el micgénero abarque una gran diversidad para hablar desde el género. Oye, la muestra internacional de cine con perspectiva de género nació en el 2012, ¿cierto? Con el objetivo de acercar los estudios de género y los derechos humanos al público mediante el cine y otras expresiones artísticas. ¿Cómo se ha transformado el festival del 2012 hasta ahorita? Pues es también una muy buena pregunta, porque sin duda todos estos 15 años de experiencia, pues nos hemos visto con los intereses actuales de cada momento. Es decir, por ejemplo, hoy en día está muy presente el tema del etarismo que mencionaba, de la discriminación por edad, o también el tema de la migración y los derechos humanos. En otras ediciones estaba más puesto el foco a lo mejor en el pensar la sexualidad y el cuerpo. Entonces también hemos visto en el transcurrir de estos años cómo los intereses van de la mano conforme al contexto político que vamos viviendo, tanto nacional como internacional. Y pues siempre buscamos que dentro de la curaduría eje de las 12 categorías que mencionaba, pues encontrar tanto largometrajes como cortometrajes que entren en estas categorías para pues difundir y sensibilizar a los públicos. Y pues justamente como el festival no solo va de proyectar filmes en la pantalla, sino que integra una serie de actividades fuera de la pantalla, pues eso también se ha ido modificando con las ediciones con respecto a los conversatorios que se tienen, los talleres que se ofrecen, los libros que se presentan, las masterclass que se llevan a cabo. Entonces, pues es algo muy dinámico que pues año con año, pues es muy vivo. Por eso yo creo que también este festival es importante y apasionante en el sentido de que siempre se ofrece una oferta novedosa y que justo no solo es la cuestión de ir al cine, sino lo que sucede después. Totalmente. Y eso le pone un sello muy particular al festival. Ay, pues Stephanie, qué emoción, todos los temas que se abordan. A mí en especial me gusta el de derechos sexuales y reproductivos, que sé que esta edición también los trae, y me declaro completamente fan del micgénero. Si pudiera elegir un festival de cine, yo me quedo siempre con el micgénero. Y pues ya estamos viviendo el micgénero en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otros estados, así que vayan a la página web, vayan buscando qué pelis quedan cerca de ustedes, y vamos a un corte rapidísimo y regresamos en unos segundos. Y regresamos a Nosotras, un programa feminista de televisión mexiquense.
Estamos platicando sobre cine, estamos platicando sobre este festival Micgénero con Stephanie Goitortua. Ahora quiero preguntarte, Stephanie, ¿qué otras actividades podemos presenciar? Ya estaba yo diciendo erróneamente el nombre de 100 horas de activismo, ese es el correcto. Es correcto. Cuéntanos qué son las 100 horas de activismo y qué tiene que ver con un festival de cine. Pues sí, justamente en esta intención de que no solo quede en la proyección de los filmes el festival, se pensó desde el inicio del mismo llevar a cabo ciertas actividades que generen comunidad y que lleven la reflexión más allá de las butacas. En este sentido, 100 horas de activismo es un programa en donde activistas, organizaciones independientes o institucionales, expertos académicos o personas que simplemente quieren compartir su experiencia en ciertos temas, se organizan al final de las películas para abrir mesas de debate. Y donar, es la forma en cómo lo hablamos, donar una hora de su tiempo para poder brindar reflexión colectiva. Buenísimo, está increíble. ¿Qué otras actividades acompañan? ¿Seminarios, masterclasses? Sí, en esta edición va a haber 3 masterclass. Todas las masterclass, dos masterclass están en función de la retrospectiva de Susan Sontag, de la cual ahorita les platico un poquito más, pero va a haber 2 masterclass sobre Susan Sontag, una en la Ciudad de México, en la Cineteca Nacional, y la otra en Tijuana, también en la Cineteca de Tijuana, impartidas por 2 filósofas. La de Ciudad de México por Sonia Rangel y la de Tijuana por Sayak Valencia. ¡Wow! Las 2 de la UNAM. Así es, las 2 son doctoras. Bueno, Sayak Valencia es de la Complutense de Madrid, ella se doctoró en la Complutense de Madrid, pero bueno, el eje temático de las máster es justamente Susan Sontag, esta pensadora que no solamente fue ensayista, filósofa, periodista, sino que también hizo películas. Yo no tenía idea que había hecho películas. Es poco conocido su cine, pero es súper poderoso y vale mucho la pena de verlo y es una gran oportunidad porque tiene 50 años que no se proyectan sus películas y justamente en esta retrospectiva vamos a tener la oportunidad de presenciar su trabajo. Buenísimo. Oye, también quería que pudiéramos hacer una reflexión en torno a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y te quiero preguntar qué desafíos enfrenta hoy un festival como el Micgénero en un contexto de creciente conservadurismo y cuestionamientos a los derechos humanos. Qué importante es hoy que el Micgénero siga, pero ¿qué desafíos también tiene con respecto a esto? Pues yo creo que el desafío es que el tema de los derechos humanos se ha pensado que es de opinión, que si yo pienso que esto es lo conveniente, que si esto es lo correcto, que si debería de ser o no, y no se ve como una necesidad, como algo urgente de que suceda, como un derecho, como bien dice el propio nombre, derechos humanos, y que se polariza mucho la posición política al respecto. Y en este sentido se invisibilizan los discursos hegemónicos, las narrativas convencionales que refuerzan roles y estereotipos, invisibilizan otros tipos de discurso en pro de seguirlos reproduciendo, de que las identidades sean siempre las mismas y muchas veces son identidades que solamente están siendo producidas para consumir pues productos, para consumir esas identidades, esos roles, y se deja de lado toda esta parte de urgencia, como bien digo, de regresar los derechos humanos que efectivamente tengan lugar y que estas violencias que normalmente sufren las minorías pues dejen de ser tan violentas, que deje de haber tanta desigualdad, tanta injusticia, porque finalmente pues este mundo se vuelve muy difícil de vivir desde ciertas trincheras y este festival pues parte de lo que propone es ver esto y crear una memoria al respecto, que no haya un borrado de la memoria también de esto, sino que estas voces sean escuchadas, sean vistas. Me encanta. Stephanie, ¿y cualquier persona puede ir al festival? O sea hombre, sea mujer, sea un adulto mayor, aunque no tengan conocimiento de estos temas. Sí, es abierto a todo público y de hecho una de las propuestas
del festival es la sensibilización de público con conocimiento de estos temas o sin conocimiento de estos temas. Es como uno de los objetivos difundir estas perspectivas a todo tipo de públicos, como bien decimos, para cada vez crear más conciencia social y que pueda ser transformadora. Sí, porque no sé, estoy pensando en alguien que nos esté viendo desde su casa, que diga, tal vez me llevo a mi tía, que está muy alejada de estos temas, o alguna mamá que diga, tal vez a mis 2 hijos varones les pueda interesar esta temática. Para ello pueden entrar a la página, ver todas las categorías y ver qué les llama la atención, porque de verdad que hay una diversidad enorme. ¿Cómo podemos encontrar esos temas y toda la información? En la página web micgénero.com y en nuestras redes sociales también, como @micgénero, sobre todo en la página, ahí está puesto todas las sedes, qué días, en qué lugares van a proyectarse las películas, porque no solamente sucede en la Ciudad de México, sino que es itinerante. En esta edición vamos a estar en 12 estados de la República Mexicana transmitiendo el festival. Entonces, como son muchas sedes, son 46 sedes menos, pues ahí sí pueden ver precisamente y con toda precisión en qué lugar, en qué horario, qué películas y todo para que no se pierdan el festival. Oye, ¿y en el Estado de México en qué 2 sedes estarán? En la Cineteca Mexiquense y en el Centro Audiovisual Toluca, ahí va a estar. ¿Y te recuerdas las fechas más o menos? Va a empezar del 14 de agosto al 10 de septiembre. Ok, perfecto. Oye, y ya como medio para ir terminando, Stephanie, ¿qué te gustaría que las personas se lleven consigo al salir de una función de Micgénero? Sobre todo un profundo cuestionamiento de cuál es el papel que cada quien juega dentro de la sociedad, que ojalá nos llevemos un momento de reflexión sobre qué prácticas también estamos ejerciendo en términos de discriminación, de injusticia, de racismo, de clasismo, de machismo, y que esas preguntas nos las tomemos en serio, porque como diría Susan Sontag, que es la retrospectiva que tendremos este año, el dolor nos concierne, el dolor de los demás nos concierne. ¿Qué tanto estamos participando o no en el dolor de los demás? Ese es algo que me gustaría que nos lleváramos para reflexionar. Buenísimo. Oye, y ya en lo personal, así, pregunta personal, ¿a ti qué películas te emocionan? Justo la del Kit Kat Club, Sí. que es una especie de documental, porque creo que no es tan permitido filmar dentro de ese club. Y en esta película, pues sí se muestra como las entrañas, que es una gran oportunidad para aquellas personas que tienen curiosidad por ver qué pasa dentro del club, que aparte es difícil de entrar, es tan icónico, tan histórico. Pues esa es una de las películas que me emociona. Y sin duda también la película con la que inaugura el festival, que es Calle Málaga, que es una producción España con Marruecos. Protagoniza Carmen Maura y se refleja la parte de la discriminación por edad, justo los etarismos, viene como el planteamiento desde ahí. Entonces es una gran película que les recomiendo mucho que vayan a ver. Buenísimo. Pues un mensaje último, me gustaría que les hicieras una invitación final a todas las personas que nos están viendo de por qué este festival es relevante, de por qué tienen que animarse, aunque les dé ese miedo, porque a veces da miedo ir a incomodarse en el cine, porque a veces queremos ir al cine solo a relajarnos y a distraernos del mundo, pero ¿por qué? ¿Por qué sí ir al Micgénero? Pues para ser más activos y activas dentro de nuestra sociedad, porque también somos responsables de lo que en ella acontece y también involucrarnos en eso a partir de incomodarnos, me parece que está muy bien, porque no creo que haya realmente transformaciones sin previa una incomodidad profunda. A partir de ella es que podemos realmente movernos del lugar y creo que el festival, con todo lo que ofrece, ya sea sus películas o sus actividades, nos brinda esa posibilidad. Entonces es un acto de valentía pues también hacer esa reflexión autocrítica y siempre como para expandir en la igualdad, expandir unas relaciones sociales más, pues sí, equitativas. Sí, y yo te quiero contar, Stephanie, que para mí es importante este programa porque a los
13, 14 años que empecé a ver cine, pues empecé a ver a los grandes hombres del cine, Ingmar Bergman, Stanley Kubrick, etcétera, con temáticas que se veía que era desde una mirada masculina. Entonces, el poder acercarme a partir del micgénero a estas miradas de mujeres y de la diversidad realmente ha transformado en mí esta pasión, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está la invitación para todas las personas que nos están viendo, que se animen también a explorar el cine desde otras perspectivas, a incomodarnos, a tener esas dudas y a después poderlas charlar con las personas que nos rodean. Stephanie, te agradezco muchísimo. Gracias. Felicidades otra vez por los 15 años, porque tener un festival de cine, llevar a cabo todo el esfuerzo colaborativo, sé que no es fácil, sé que es un reto y en estos contextos que estamos viendo. Así que muchas gracias por venir a nosotras. Gracias por el espacio. Y bueno, con ustedes les digo que todavía no se vayan porque justo les voy a recomendar una película con perspectiva de género. Y pues vamos a la cápsula de recomendación. A mí hay una mujer del cine que me fascina, que soy súper fan, que lamentablemente acaba de fallecer hace unos años. Ella es Agnès Varda, perdón por no pronunciar el nombre correctamente, ella es francesa y es una de las pioneras del cine feminista. Así que la recomendación del día de hoy es una de mis películas favoritas de esta directora de cine. Se llama Una canta, la otra no. Y para mí que es un manifiesto feminista en su totalidad, esta película, en donde se aborda sobre todo los derechos sexuales y reproductivos y se abarca el tema del aborto, que no ha sido muy tratado en la historia del cine, pero también se habla de la amistad y de la alianza entre mujeres y una gran crítica al sistema patriarcal. Todo esto desde una fotografía increíble, desde una dirección maravillosa por Agnès Varda. Y también les recomiendo muchísimo que vean más cine hecho por mujeres, porque la mayoría del cine que vemos en la cotidianidad es desde una mirada masculina y existen tantas producciones feministas y con perspectiva de género y de derechos humanos de tan buena calidad que creo que nos tenemos que acercar cada vez más. Así que otra vez está la recomendación de que vayan a la página web del micgénero y vean todas las categorías, actividades, películas que se estarán ofreciendo, que se están ya ofreciendo en esta edición número 15, edición 2026 del micgénero. Yo les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta aquí. Soy Julia Didrikson. Esto fue un episodio más de Nosotras y nos vemos la siguiente semana.